Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la charla del día de hoy de Improving Week Fall, segunda edición, una semana en la que dedicamos charlas impartidas por nuestros improvers para estudiantes y egresados en el área de STEM. Les agradecemos mucho su participación y asistencia en estas pláticas y recuerden que aún tendremos más charlas en línea en esta semana y que pueden consultar en nuestras redes sociales. Les compartimos que Improving es una empresa de servicios de desarrollo de software con presencia en Estados Unidos, México y Canadá. Y en México, nuestros delivery centers están en las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes, y nuestros headquarters se encuentran en Dallas, Estados Unidos. Agregando más a lo que nosotros hacemos, ofrecemos servicios de consultoría especializada en diversas ramas de la industria de TI, así como trainings, entre otros servicios que pueden consultar en nuestra página web. Y bueno, sin más por el momento, voy a presentarles a nuestra speaker del día de hoy, Ana María Aguilar, con la charla de qué es el síndrome del impostor y cómo evitar que te sabotee. Ana Marlene, cuando estaba en la mitad de su carrera universitaria, su padre enfermó y tuvo que hacerse cargo de todos los gastos familiares. Se vio entonces en una de las peores etapas de su vida y hizo de todo para sacar adelante a su familia. Navegó por diversos trabajos y sectores, siempre encontrando la manera de hacer mejor su trabajo y aprendió nuevas cosas y de cómo darle una mejor vida a sus seres queridos. Y ahí fue cuando ella se dio cuenta que esa capacidad de adaptación en la que ahora la caracteriza como desarrolladora de frontend, no importa qué tan difícil sea el reto o lo mucho que te tengas que aprender para lograrlo, al final siempre encontrarás un camino para llegar a la meta. Después de todo ese viacrucis que pasó Ana, el mundo de la programación web la enamoró y comprendió que todo el camino que había pasado y transcurrido hasta aquí tuvo sentido. Además, agregando más un poquito de ella adora la música y le gusta ver cómo el desarrollo de web se parece a una gran orquesta. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y los dejo con Ana Marlene. Bienvenida, Ana. Hola Alex, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. A mí me gustaría comenzar esta plática preguntándole si alguno de ustedes les ha puesto nombre a su voz interna. Y si le han puesto nombre, me gustaría saber cómo se llama y que lo escriban como aquí en los comentarios. Y bueno, esta plática vamos a tratar de dar como un pequeño esbozo de qué es el síndrome del impostor y cómo si no aprendemos a manejarlo, pues puede llegar a sabotear muchos aspectos de nuestra vida. Yo en lo personal entendí que padezco este síndrome mientras estaba estudiando programación, porque yo vengo de un bootcamp llamado Laboratoria. Laboratoria es un programa enfocado en mujeres, en donde se nos capacita tanto en tech skills, enfocadas en la programación web, y soft skills necesarias para que podamos insertarnos en la industria IT. Y si bien es una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida, también fue súper difícil porque fue el momento en el que pues, me enfrenté directamente con mi impostor. Yo, como muchas compañeras del programa, no tenía yo un background de programación y mucho menos tecnológico. Yo era un ratón de biblioteca que amaba leer, amaba dar clases y amaba mi carrera de letras. Pero después de enfrentarme, como lo mencionaste, a muchos tropiezos en mi vida laboral y de tener que dejar la carrera, un día me encontré con el programa y decidí postular. Total, ¿qué podía pasar? Y la primera vez que postulé al programa, no me quedé. Y yo lloré a mares porque sentía que pues ni siquiera tenía las habilidades necesarias como para siquiera plantearme convertirme en una programadora, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera sabía si eso era lo que yo quería hacer, yo solamente estaba buscando como maneras de salir adelante, ¿no? Pero como buena niña terca, lo volví a intentar y la segunda vez que postulé me quedé. Pero cuando recibí el correo de confirmación, lo primero que pensé fue, ¿y si se equivocaron? Y si la vez pasada no quedé porque realmente no tenía las habilidades necesarias. Y entonces, ¿por qué quedé esta vez, no? A lo mejor fue solo suerte. Y esa vocecita en mi cabeza, a la que yo llamo Marlene, porque es obvio que no me gusta que me llamen por mi segundo nombre, pues me llenó de muchas dudas e inseguridades, ¿no? Eh, y lo que mi impostora no me dejaba decir en ese momento era es que yo realmente me había esforzado mucho por quedar seleccionada la segunda vez. Había identificado mis puntos de dolor, había trabajado en ellos, me había pasado horas estudiando e investigando acerca de programación web y realmente este resultado había sido fruto de mi esfuerzo y no de la suerte. Pero en ese momento dejé que ganara mi impostora y ni siquiera disfruté al 100 de la noticia. Y durante el bootcamp, mi impostora apareció 1000 veces más, ¿no? Cada vez que me costaba aprender algo,
cuando recibía un elogio por mi trabajo. Pero esta vez durante el bootcamp ya estaba como aprendiendo a escucharla, aprendiendo a trabajar con esta impostora. Y algo que descubrí, que es lo que me gustaría compartir con ustedes, es que esta vocecita aparecía sobre todo cuando algo me daba mucho miedo. Entonces empecé a identificar que probablemente si tenía miedo era solo porque pues estaba haciendo algo que no había hecho antes, pero no necesariamente porque no tuviera la capacidad de realizar una tarea. Entonces, bueno, ya entrando en tema, ¿qué es el síndrome del impostor y cómo evitar que te sabotee? Bueno, según la doctora, ¿cómo regreso? Perdón. Según la doctora Laura Barrientos Nicolás, que es una investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, 7 de cada 10 personas en el mundo han sufrido el síndrome del impostor. Seguramente ahorita con el mundo de las redes sociales es probable que ya hayan escuchado acerca de este síndrome porque en los últimos años ha sido noticia que muchas celebridades o como personas importantes, CEOs, empresarios, gente famosa como que ha aceptado sufrir este síndrome, ¿no? Y si lo piensan, 7 de cada 10 personas es muchísimo, ¿no? Pero vamos a ver cómo en qué consiste realmente este síndrome. Y pues este síndrome es un fenómeno psicológico por el que una persona no se considera a sí misma ni inteligente, ni capaz, ni creativa. Incluso cuando haya pruebas así fidedignas e intachables de su capacidad, ¿no? Y son personas que regularmente las personas que están a su alrededor las reconocen como alguien capaz, como alguien inteligente, como alguien creativo, pero ellos no se creen de esa manera, ¿no? Y viven como con el miedo constante de que alguien descubra que son un verdadero fraude, porque como ellos no se sienten eh, con esta capacidad ni con esta inteligencia, sienten que están dando como una imagen errónea ante los demás y entonces como que temen ser descubiertos por eso. Y por ejemplo, aquí les puse más o menos un diagrama de ven cómo funciona, ¿no? O sea, la realidad es lo que yo sé y lo que saben los demás de mí. Pero cuando tienes el síndrome del impostor, tú piensas que lo que tú sabes es muchísimo menos que lo que saben los demás, ¿no? Entonces vives con ese miedo de que te descubran por eso. Y, bueno, o sea, una de las como causas que no tienen como causas específicas este síndrome, pero se ha identificado como algunos factores que te pueden poner en riesgo, ¿no? Por ejemplo, las dinámicas familiares disfuncionales en la infancia. Por ejemplo, cuando una persona la somete como una gran exigencia, ¿no? Para obtener buenas calificaciones. No era mi caso, esas exigencias, por ejemplo, en mi infancia me las ponía yo misma, ¿no? O sea, yo era la que yo necesito sacar 10, ¿no? Y si no sacaba 10 me enojaba, ¿no? Así de ese tipo de cosas. Pero sí conozco, por ejemplo, compañeros o amigos en mi círculo cercano que a ellos los presionaban, por ejemplo, para obtener buenas calificaciones. O había alguien cercano, ¿no? Que siempre les estaba reconociendo sus logros, ¿no? Entonces, como que siempre estuvieron sometidos como a una comparación constante. Otra de las causas son los estereotipos de género. De hecho, al principio, cuando se descubrió este síndrome, se creía que solamente afectaba a las mujeres. Después se describió que puede afectar a hombres y mujeres por igual, pero las mujeres suelen padecer este síndrome en mayor medida, porque pues existen muchas presiones para comparar nuestra vida profesional con la exigencia social, ¿no? De lo que significa ser una mujer. Otro de los factores es que tú seas demasiado exigente contigo mismo, por ejemplo, es mi caso, que es cuando tenemos expectativas como excesivamente altas sobre nosotros mismos y nunca llegamos a cubrirlas. Y eso genera como altos niveles de ansiedad, bloqueos mentales. Y la última es que tenemos como una percepción distorsionada del éxito, el fracaso y la competencia. Y en general, las personas que tenemos síndrome del impostor, pues tendemos como a hacer esfuerzos desmesurados por objetivos que después no se compensan, ¿no? Y bueno, la primera vez que se habló de este síndrome, como les mencionaba, fue en 1978, cuando la psicóloga Susana Imes y Pauline Kleins descubrieron los síntomas o pistas de este fenómeno psicológico en una investigación
en donde detectaron que varias mujeres que tenían un éxito laboral como abrumante y que su rendimiento era como muy bien recibido por terceros, se sentían muy mal con sus logros y su buen desempeño laboral. E incluso lo atribuían como a golpes de suerte. Y con el paso del tiempo, se pudo conocer que esta variedad de emociones respecto al éxito personal o profesional, pues no se limita a las mujeres, como les comenté. Puede ser padecido por cualquier persona y en cualquier momento de la vida. Y este es un síndrome que es un poco como el alcoholismo, ¿no? O sea, una vez que tú tienes síndrome del impostor, siempre vas a tener síndrome del impostor, pero es importante, ¿no? Que aprendamos a manejar a manejar este síndrome. Ya en el laboratorio teníamos como una frase como que aprendamos a bailar con el impostor. Y bueno, hay varios subgrupos. Y no necesariamente todos los que tienen síndrome del impostor van a encajar en todos los grupos, podemos encajar en 2, 3, en solo uno, pero hay como diferentes maneras de vivir el síndrome del impostor. Por ejemplo, está el perfeccionista, ¿no? Y las personas que son perfeccionistas, pues son aquellas personas que se proponen metas demasiado altas y siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor. Entonces, cuando tienen éxito, aunque cumplan con el 99.9% de sus metas, se van a sentir fracasados, porque ese 1% les hace pensar que no tienen la habilidad ni la competencia para lograrlo. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. El típico estudiante, ¿no? Que está acostumbrado a sacar 10 en un examen. Entonces, cuando le entregan la calificación y sacó un 9, uy, es un drama, ¿no? Porque ¿cómo me esforcé tanto para sacar 9 y no 10, ¿no? Entonces, sigue siendo una muy buena calificación y sigo, o sea, la mayoría pensaríamos que sigue siendo un excelente trabajo, pero para estas personas que somos perfeccionistas, eso nunca es suficiente, ¿no? La siguiente sería el del experto, y son aquellas personas que consideran que no han sido como tan honestos con los demás. Aquí viene lo del impostor, ¿no? Y tienen miedo a que los descubran, y entonces como que siempre están buscando nuevas capacitaciones, nuevos cursos, nuevas certificaciones, diplomados, porque se consideran incompetentes. Entonces, el ejemplo claro de un síndrome del impostor con subtipo experto es esa persona que ve una oferta de trabajo y no se va a postular hasta que cumpla exactamente con todos los requisitos. Porque entonces, si no, no estaría 100% preparado y estaría como mintiéndole a los demás. El siguiente subgrupo es el del genio natural, que yo personalmente sufro por los días de mi vida. Y son aquellas personas que han identificado como ciertas habilidades en sí mismas, y o sea, son conscientes de esas habilidades, ¿no? Pero suponen que porque tienen esas habilidades, todo debe salirles al primer intento y de forma fluida. Entonces nos frustramos cuando no es así. Y caemos como en la trampa mental de que si algo nos costó trabajo, significa que no somos tan buenos como piensan los demás. Entonces, pues esto nos lleva a la idea errónea de que somos impostores. Como les digo, lo sufro a diario, ¿no? Ayer mi vocecita Marlene estuvo así como alertándome, justo estaba trabajando con mi equipo de desarrollo y me asignaron una tarea que era como súper sencilla, ¿no? Y yo pasé fácil 15 minutos pensando así como de, ¿y si no? ¿Y si está mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no sé qué? ¿No? ¿Y por qué me está costando trabajo si era cambiar una línea de código, no? Y después pensé, bueno, o sea, es que esto no lo sabía hacer, no lo había hecho antes, y es una línea de código, parece fácil, pero no siempre va a ser fácil, ¿no? Entonces, hay que aprender cómo identificar cuando tu impostor está hablando y pues poner un alto y manejar. El siguiente subgrupo es el del individualista, y estas personas son las que quieren hacer como todo por su cuenta, por temor a que se evidencien ante los demás con sus supuestas incapacidades, ¿no? Y tienen la necesidad de hacerlo todo ellos mismos para no sentir que son un fracaso. Entonces, tienden a no pedir ayuda. Sienten que si piden ayuda,
pues están siendo fracasados, ¿no? Porque no lograron hacer las cosas por ellos mismos. Y por último, está el superhumano. Y son las personas que para cubrir sus inseguridades son personas que como que necesitan trabajar cada vez más, ¿no? Y como que se sobresaturan de cosas, ¿no? O sea, son las personas que siempre trabajan mucho más que los demás porque como que necesitan demostrar algo. Y esto pues puede acabar perjudicando su salud mental y su relación con los demás. Tienen como la necesidad de triunfar en todos los aspectos, ¿no? O sea, quieren ser el mejor padre, el mejor estudiante, la mejor pareja, el mejor en los negocios, etcétera. Y pues padecen un estrés constante por esas tales autoexigencias. Incluso seguramente conocen a alguien en su grupo cercano que como que siempre está compitiendo, ¿no? Como que quiere ser el mejor siempre, ¿no? Eso es como un síntoma del síndrome del impostor. Y yo tenía unas preguntas y me gustaría que pusieran como en los comentarios si alguna vez se han sentido como identificados con estas frases. Por ejemplo, puede dar la sensación de que soy más inteligente de lo que parece. ¿Te has sentido identificada con esa frase? O me da miedo cumplir con las expectativas de los demás. Otra es, tiendo a recordar más los momentos en los que he fracasado en comparación con las situaciones en las que tuve éxito. La otra es, me cuesta mucho reconocer cumplidos o elogios por mi trabajo. Y me preocupa no realizar con éxito mis tareas o proyectos, a pesar de que otros dicen que soy capaz de eso. Y bueno, si contestaron que sí a más de 3 preguntas o más de 3 frases, pues puede ser que no estén confiando tanto en ustedes mismos y que estén como padeciendo un poco el síndrome del impostor. Pero no se preocupen, lo más importante de esto es que aprendamos como a reconocerlo y pues a trabajar con él, ¿no? Por aquí les tengo algunos tips que a mí me han servido muchísimo para poder superar mi síndrome de la impostora. Y el primero es que no te compares con nadie, ¿no? Esto, las personas que tenemos síndrome del impostor solemos hacer esto diario, a todas horas, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que nosotros somos únicos, que todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje y habilidades que nos distinguen. Y el proceso de comparación es muy agotador. Es mejor como que nos concentremos en nosotros mismos, que tratemos de mejorar cada día. Y si sientes que algo se te dificulta, pues solamente hay que ponerle un poquito más de empeño y concentrarnos en la meta, ¿no? Las personas que tenemos el síndrome del impostor, como constantemente estamos viendo eh, como quién es mejor que yo, quién es mejor que, o sea, quién hace mejor las cosas, ¿no? Y como que tratamos de alcanzar siempre esas metas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, uno tiene que entender que uno tiene su propio proceso y que eso, pues, no lo vamos a poder cambiar, ¿no? O sea, que no necesariamente tienes que ser el mejor en todo. El siguiente consejo que les tengo es que, pues, equivocarse es de humanos, ¿no? Y siempre que estén aprendiendo cosas nuevas, incluso la vida es un proceso de aprendizaje, pues sí, este proceso siempre va a llevar ensayo y error, ¿no? Y de esta forma es en la que aprendemos cómo no se deben hacer las cosas, primeramente, y al final, cómo hacerlas, ¿no? Y también lo que nos permite es como encontrar distintos caminos de lograr un mismo objetivo, ¿no? Esto es algo que yo aprendí mientras estaba en el bootcamp de laboratorio. Yo descubrí que aprendía más de las cosas en las que la había súper regado y me había súper equivocado que en las cosas que no me habían costado trabajo. Porque las cosas en las que como que era muy fácil que lo hiciera o que me salían como a la primera, cuando me lo volvían a preguntar 2 o 3 meses después era como de, ay, ya no me acuerdo, ¿no? Pero si me preguntabas algo en lo que me había equivocado y la había regado 38,000 veces y me había costado 3 días hacerlo, eso no se me iba a olvidar, ¿no? Entonces, como que entendí que mi aprendizaje era mucho más fructífero cuando me equivocaba. Y
como que aprendí a abrazar ese error, ¿no? Abrazar el error y a decir, el error es mi amigo, y siempre como que intenten equivocarse primero, ¿no? El siguiente consejo que les tengo es que pregunten sin miedo. De repente, como que cuando somos niños, estamos como acostumbrados a que no podemos preguntar nada, que no podemos decir nada, a tratar de resolver las cosas solos, ¿no? Pero la verdad es que supongo que han escuchado la frase de no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Es súper cierta, ¿no? O sea, realmente, si tienen una duda sobre cualquier cosa, busquen aclararla. Y en primer lugar, eso va a mostrar que mostraron atención, ¿no? O sea, que prestaron atención a lo que se estaba diciendo y que están interesados. Y en segundo lugar, pues se van a quitar una duda que a lo mejor les iba a tomar horas descubrirlo solo, ¿no? Entonces, siempre pregunten, siempre cuando no sepan algo, acéptenlo y pregunten, ¿no? Ese es como un súper consejo clave. El siguiente consejo que les tengo es, pues que no se exijan tanto y sean comprensivos consigo mismos, ¿no? Se vale desear ser el mejor, se vale desear ser bueno, se vale esforzarse por ser el mejor, pero también debemos entender que somos humanos y que muchas veces nuestro cerebro no actúa de la misma forma. Y hay días en los que aprender algo nuevo pues parece muy imposible y en otros en los que creemos que podemos comernos el mundo en un solo día. Entonces, pues cuando eso sucede, cuando eso suceda de que no puedas, que algo te está costando mucho trabajo, el primer paso es quedarse tranquilo. Si ese día no se pudo, seguramente al siguiente saldrá. Lo que yo recomiendo hacer es descansar, no juzgar, eh, no como llenarnos la cabeza de estos sentimientos negativos como de no sirvo para esto no es lo mío, ¿quién me dijo que me metiera aquí? Y siempre pensar, ¿no? A lo mejor hoy no es el día, pero a lo mejor mañana será un buen día y voy a poder, ¿no? El siguiente consejo es que la práctica hace al maestro, ¿no? Y sobre todo para ustedes que son estudiantes, cuando encuentran cosas que les cuestan mucho trabajo, lo único que necesitan es practicarlo. Y aunque suene trillado, o sea, la práctica y la dedicación es lo que te harán llegar al éxito. Y ustedes que están como en este periodo de aprendizaje donde van a ir poco a poco asimilando información nueva constantemente, lo mejor que pueden hacer es practicarla. E incluso, un poco como volviendo al punto anterior de no compararse con nadie, regularmente cuando nosotros nos comparamos con otras personas, comparamos los resultados, pero nunca nos ponemos a comparar el proceso, ¿no? Y eso a veces es un buen ejercicio. Si tú ves que alguien lo está haciendo mejor que tú, lo más probable es que esa persona haya practicado más que tú, ¿no? Entonces, eso sí es como un buen ejercicio de comparación, no comparar el resultado, sino el proceso, y entonces tomar, o sea, si estás buscando ese mismo resultado, o sea, como tomar esos puntos buenos que a ti te ayudarían, y regularmente es como la práctica, ¿no? El siguiente es que trabajen en equipo, que no están solos. A mí personalmente este es un punto que me costó muchísimo trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy del subgrupo individualista, con algunos rasgos también en otros subgrupos, pero principalmente soy muy individualista, ¿no? A mí no me gustaba que me ayudaran a hacer algo. Y si alguien me ayudaba, pues yo sentía que no tenía la capacidad de hacerlo sola y me llenaba como de inseguridades, ¿no? Entonces, por lo mismo, a mí no me gustaba trabajar en equipo. Y para mí era muy difícil delegar actividades, porque si lo hacía, o sea, cuando remotamente lo hacía, no me gustaban los resultados, ¿no? Y era un gran error, y sobre todo en esta industria en la que estoy trabajando ahorita, vale mucho más cómo trabajas en equipo que a lo mejor todo lo que puedas saber, ¿no? Entonces, hay que entender, lo primero que hay que entender para poder trabajar en equipo es que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades ni capacidades, y en un grupo siempre, 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 siempre va a haber alguien que sabe más que tú, o más que el otro, o va a haber alguien que sepa menos que tú. Pero lo importante de todo esto es que aprendas como a reconocer esas habilidades y destrezas de cada miembro y busques explotarlas, no para tu interés personal, sino para que sean el mejor equipo. Entonces,
esa es como la mejor manera de trabajar en equipo, entender que cada quien tiene habilidades diferentes y entonces vamos a explotar ese cúmulo de habilidades diferentes para hacer el mejor equipo. Entonces ya no importa, ¿no? Que alguien sea mejor hablando y alguien sea mejor leyendo y alguien sea mejor escribiendo, porque si juntamos las tres habilidades, pues vamos a hacer un súper equipo, ¿no? Y es como súper importante empezar, si tienes el síndrome del impostor, a apoyarte de las demás personas. El siguiente es que trabajar o estudiar horas extras no significa que eres el mejor. Y esto sucede mucho en los trabajos, ¿no? Como saben, vivimos como en una cultura laboral en la que incluso tenemos frases para esto, como el típico ponte la camiseta, ¿no? Que a veces yo conozco amigos que son empleados de empresas que se pueden quedar 2, 3 horas más después de su horario laboral porque así se los exigen o porque ellos mismos se los exigen porque tienen que terminar un trabajo, porque, o sea, está súper mal y así como que nos han educado, ¿no? Y lo que es importante que entendamos de esto es que trabajar hasta horas de la madrugada o hasta tarde no es sinónimo de ser mejor, ni de qué estás haciendo con tu trabajo, ni de que vas a aprender más. Al contrario, lo que hace es que no rindas al 100, ¿no? Y que disminuyas tu capacidad de aprendizaje, disminuyas tu capacidad eh, de adaptarte, de aprender, de reaccionar ante ciertas cosas. Entonces, mi consejo ante esto es que aprendan a organizarse, que se planeen valga la redundancia, un plan de estudios o de trabajo efectivo, ¿no? Y que empleen métodos como ejemplo de concentración, por ejemplo, está el método Pomodoro, algún tipo de esos métodos, para que obtengan mejores resultados. Y así como que la clave de esto es que recuerden muchas veces que pues menos muchas veces es más, ¿no? Y lo principal de todos estos consejos, y yo aprendí mucho como en este programa que les comento, es la habilidad de reconocer cuando su impostor va hablando. Ya ven que, o cuando su impostor está hablando. Ya ven que al principio les mencionaba que si alguno de ustedes le había puesto nombre. Es un muy bonito ejercicio. Por ejemplo, yo tenía una compañera en el programa, supongo que han visto esta película, no recuerdo cómo se llama, pero es una película de Disney acerca de un niño que se convierte, me parece que en Tritón. Tiene como un amigo que le quiere enseñar a andar en bicicleta, si no mal recuerdo. Y el niño tiene mucho miedo de aprender, ¿no? Un poco el síndrome del impostor. Y el niño que le está enseñando le dice como de, grítale a Bruno que no, o sea, tu cabeza interna se llama Bruno, tu vocita interna se llama Bruno, entonces grítale que no. Entonces, no, Bruno, cállate, ¿no? Silencio, Bruno, ¿no? Entonces, a mí esa escena cuando la vi, pues, me dio mucha risa y era incluso una broma que teníamos en el programa, ¿no? Como de, cuando tu impostor está hablando, silencio, Bruno, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba al principio si alguno de ustedes lo había nombrado, porque se me hace como un ejercicio muy bonito para empezar a afrontar este síndrome. Y pues cada que escuchen ahí a su impostor, como que detengan su rato y silencio, Marlene, ¿no? Y aprendan pues, a manejarlo. Yo entendí, como les decía al principio, que mi impostor habla siempre que yo tengo miedo de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si tengo que aprender algo nuevo y no tengo absolutamente nada, no sé nada de ese tema, mi impostor empieza a hablar, ¿no? Y me empieza a decir, es que a lo mejor no vas a poder. Y es que tus compañeros se van a dar cuenta que no eres tan incompetente. Y es que a lo mejor tus jefes van a decir que no eres tan buena como te presentaste en la entrevista. Y es que tus compañeros creen que eres muy buena y les vas a demostrar que no. Y me empiezo a llenar de pensamientos así nefastitos la cabeza. Y cuando los identifico digo, a ver, ¿no? O sea, en primer lugar, yo tengo la capacidad de aprender cualquier cosa. ¿Que puede que me tome tiempo? Sí, puede que me tome tiempo. Que a lo mejor me toma más tiempo que a los demás, pues ni modo, ese es mi proceso, ¿no? Y al final, si no lo logro, puedo pedir ayuda. O sea, el mundo no se acaba por eso. Entonces, siempre les recomiendo que cuando empiecen a escuchar a su impostor, lo detengan y tengan un contraargumento contra todo lo que les dice, ¿no? Sobre todo, este síndrome no lo han metido al DSM-5, es como el libro de diagnóstico de trastornos psicológicos.
Pero eso no significa que no sea un síndrome que ha sido como estudiado ya durante bastantes años. Y tengo entendido que no lo han metido a este libro porque es un síndrome que no tiene como causas específicas, sino que suele ser como una reacción ante el ambiente, ¿no? Recibimos como este estímulo en el que recibimos muchas presiones, en el que somos comparados, en el que regularmente estamos recibiendo muchos halagos, entonces como que empezamos a crearnos estas inseguridades, ¿no? Y no es como algo de si viviste en una familia así o si tuviste tales factores de riesgo, o sea, no sabemos a quién le puede dar el síndrome del impostor, pero como ven es como muy, muy, muy común. Y bueno, tengo 2 consejos más. El penúltimo consejo es que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Y este es el más importante, yo creo, porque estamos acostumbrados hasta en nuestra vida diaria no sentirnos orgullosos de los que hacemos. No sentirnos orgullosos de que nos paramos temprano a desayunar y de que no nos costó trabajo pararnos a desayunar temprano. No nos sentimos orgullosos de que fuimos ordenados a lo mejor en la mañana y hicimos nuestra cama. O yo personalmente creo que cada cosa que haces al día a día, cuando te sientes mal, cuando te sientes enfermo, cuando estás cansado, es un logro, ¿no? Y a mí, hasta la fecha, me sigue pasando que cuando alguien me dice un elogio, por más sencillo que sea, ¿no? Como un, te ves muy bonita hoy, te arreglaste muy bonito. Hasta ese sencillo piropo o ese sencillo elogio, yo digo, ay, no, es que hoy sí descansé. O sea, no tiene que ver con que me haya pasado una hora maquillándome o una hora peinándome o, ¿saben? O sea, como que siempre tratamos de atribuir lo que nos dicen bueno de nosotros a otros factores fuera de nosotros. No tiene que ver con que tú hayas hecho algo para obtener eso. Y está súper mal porque vivimos en una sociedad en la que deberíamos ser más empáticos con los demás, ¿no? Y entender que a veces una palabra amable o ser amable con los demás le va a alegrar el día, ¿no? Y también tenemos que aprender a sentirnos orgullosos de nosotros mismos y hablar fuerte sobre eso, ¿no? Sobre todo como mujeres pasa mucho que uno no puede decir algo como, eh, yo soy una excelente programadora, porque hasta me van a ver feo, ¿no? Porque no es común que lo hagamos, ¿no? O sea, no es común que tú te presentes ante un grupo de personas y hables fuerte de tus logros o de tus habilidades. Pero eso debería de cambiar. Y si alguien se siente incómodo con que tú digas que eres bueno en algo o te sientas orgulloso de tus logros, el problema está en esa persona, no en ti. Porque no lo estás haciendo, obviamente si no lo estás haciendo con el afán de presumir, ¿no? Sino simplemente con el hecho de esto me causa mucha emoción, ¿no? Y quiero compartirlos. Entonces, si alguien se siente incómodo con eso, pues eso es problema de esa persona, ¿no? Y sobre todo este mensaje como que va a las mujeres de esta plática. Eh, sí, es más común, incluso hay estudios sobre eso, de que las mujeres no solemos hablar de esto en ninguno de de los aspectos de nuestra vida. Los hombres hay como una tendencia que lo hagan más seguido, pero nosotras como mujeres solemos no decir nuestros logros, no decir no, nuestras habilidades, incluso a veces no ser conscientes de ellos, ¿no? Entonces, por eso a veces sufrimos un poco más del síndrome del impostor. Eh, pero el consejo va de siempre siéntanse muy orgullosos, siempre acepten un elogio. Si alguien se los está diciendo, seguramente es por algo, ¿no? Y muy en su cabeza, cuando reciben un elogio y su cabecita les empieza a decir, no, no es cierto, en el fondo saben que es así, solamente no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, este es uno de los consejos más poderosos que les puedo dar. Siéntanse siempre orgullosos de sus más pequeños logros, ¿no? De las cosas más pequeñas que hayan logrado. Siéntanse siempre, siempre, siempre orgullosos. Y, o sea, tengo aquí, por ejemplo, unas frases que me gustaría decirles. Si esos logros que da igual si son pequeños, si son grandes, no los cataloguen de otro modo, ¿no? Porque a veces, no sé, dices, hoy hice no sé, yo, por ejemplo, yo puedo decir, eh, estuve aprendiendo a manejar los últimos 2 meses y por primera vez ayer me fui como súper lejos, sola y pude, ¿no? Y yo decía como de, ay, bueno, es que ya
sea, ya hasta me tardé, ¿no? Ya tengo mucho tiempo aprendiendo a manejar y hasta ahorita, y hasta que alguien llega y me dice, no, es que ya lo haces muy bien, ¿no? Y mi impostor estaba a punto de decir, no, pero es que todavía me da miedo y no me puedo meter a las calles principales. Y no, es pararle y decir, oigan, sí es cierto, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo, me fui, o sea, sí, todavía tengo muchas cosas que aprender, pero me fui muy lejos y me fue muy bien, qué padre, ¿no? Y sentirse orgulloso de eso. Y es importante que ustedes aprendan a identificar sus puntos fuertes, las cosas que se les dan bien, las metas que han cumplido, las que aún quedan como por cumplir. Y todo esto es como un shot de buena energía y seguridad, ¿no? Entonces, olvídense de lo que no se les da bien. Al final eso solamente les va a traer inseguridades y a veces solamente se convierten como en nubecitas que empañan todos sus logros, ¿no? Y mi último consejo es que si algo les da miedo, lo hagan con miedo. Y esta era como nuestra frase estándar en el programa, porque como les decía, yo descubrí que cada que mi impostor apareciera, porque seguramente me estaba dando miedo hacer algo. Entonces, como que empecé a identificar un patrón en mi impostora en el que si algo me empezaba a dar miedo, ella iba a aparecer. Pero a mis casi 30 años les puedo decir que las mejores decisiones de mi vida han sido las que tomé con mucho miedo de empezarlas, ¿no? Y han sido las que han salido mejor, las que me han traído mejores resultados, las que me han traído más satisfacciones, las que me han permitido aprender muchas más cosas, las que me han permitido crecer como persona. Y todas las hice muchas veces temblando de miedo. Entonces, si algo les da miedo, no se trata de que sean valientes y digan, no, 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 no voy a tener miedo y ya lo voy a hacer. No, háganlo. A lo mejor van a seguir teniendo miedo durante todo el proceso y está bien, es normal, pero aún así, háganlo. Sigan haciendo todo lo que se propongan, por más miedo que les. Y hay una frase que me gusta mucho sobre esto, es que pues lo peor que puede pasar cuando están como a punto en una encrucijada de tomar una decisión así es estar en el mismo lugar en el que empezaron, ¿no? Entonces, quítense el miedo. Muchas veces estas decisiones son decisiones en las que no tenemos nada que perder. Entonces, si van a hacer algo y les da mucho miedo, de todos modos, háganlo. No hagan el miedo aparte porque el miedo es como una reacción de nuestro organismo que nos permite mantenernos alertas y hace que tu cerebro esté pensando si es necesario actuar, si es necesario huir. Entonces, a veces es muy favorecedor, ¿no? Pero que nunca les permita abstenerse de hacer algo, ¿no? Eso es como la recomendación, siempre que quieran hacer algo y les dé mucho miedo. De todos modos, háganlo. Y si se puede, tatúense esa frase en el cerebro porque ha sido una de las frases que a mí me permitió como cambiar muchos aspectos de mi vida y crecer. Y pues eso yo sé que fue como una plática muy cortita, eh, pero es como quise como sintetizar de qué va este síndrome y cómo pueden empezar a trabajar con él para crecer y aprender a ser mejores personas. Muchas gracias, Ana. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar tu charla y tenemos bastantes preguntas. Entonces voy a comenzar, les voy a leer. Tenemos en primera pregunta que dice, ¿se puede confundir con procrastinación? Sí, de hecho, una de las cosas que tenemos como síndrome del impostor es que procrastinamos todo, porque a mí me pasa. O sea, como tenemos miedo del resultado o como que nos metemos en la cabeza de que, ay, no, es que no me va a salir, ¿no? Y no me va a salir y me va a costar mucho trabajo, entonces solemos como posponerlo, posponerlo, posponerlo hasta que ya no tenemos otra opción que hacerlo, ¿no? Y al final lo hacemos y sale bien, ¿no? Pero los que tienen síndrome del impostor suelen procrastinar mucho. Muy bien, gracias por responder. Tenemos otra por aquí y menciona, tengo un conocido que cumple todas las características de un superhumano. ¿Cómo puedo ayudarle o hacerle saber que está siendo acosado por su impostor y cómo orientarlo acerca del tema? Híjole, eso es bien difícil. Yo creo que lo primero que uno puede hacer es como no atacar más, ¿no? O sea, como tratar de ser contención
y no oposición, ¿no? O sea, no decirle, es que tú tienes tal cosa y así. No, o sea, simplemente como de, oye, como decirle tu sentir. Fíjate que los que tienen síndrome del impostor muchas veces somos muy empáticos, ¿no? Entonces, sí nos preocupamos por lo que las personas que nos importan dicen, ¿no? Porque vivimos como de lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, si tú llegas y le dices, es que yo veo que a lo mejor te esfuerzas muchísimo, eh, que a lo mejor estás desgastándote de más, creo que puede ser como un buen comienzo y sobre todo pedir ayuda, ¿no? O sea, si bien es un síndrome que no es como un trastorno psicológico así como súper potente que esté en los libros, así, sí ha sido muy estudiado y pedir ayuda de un profesional siempre ayuda. Y sobre todo si te deja ayudarlo, yo creo que es una de las mejores maneras, ¿no? O sea, que entienda que puedes recibir ayuda y que no necesita hacer toda, es como la mejor ayuda que puedes dar. Súper, muchas gracias. La siguiente es, sufriendo este síndrome, ¿cómo se sobrellevan los fracasos o cómo se lidia con ello? Muy difícil. No, uno aprende que, como les decía yo, ¿no? O sea, llega un momento en el que cuando ya llevas un reto trabajando con esto, empiezas a identificar que quieres hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tienes una meta. Mi meta para hoy es, no sé, realizar un examen y que me vaya lo mejor que se pueda. Yo sé conscientemente que puede haber dos resultados, ¿no? Que me puede ir muy bien o que me puede ir muy mal, ¿no? Entonces, yo que tengo ese síndrome como que siempre pienso, bueno, a ver, ¿qué pierdo, no? O sea, si me va súper bien, pues qué padre, porque es resultado de que me esforcé mucho, de que le eché muchas ganas estudiando, lo que sea, ¿no? Y si me va mal, también es resultado de eso, o sea, entender que cualquier resultado posible es como dependiente de lo que tú estés haciendo y no de factores externos. Entonces no se trata de autoflagelarse, pero si no me va bien, pues ¿qué tengo que hacer? Estudiar más, esforzarme más, identificar en qué me equivoqué y trabajar sobre eso. Y no decir, ay, es que me fue súper mal porque el profesor está en contra mía, ¿no? O sea, cuando tenemos síndrome del impostor solemos como tener todos los resultados y atacharlos como a cosas externas. Y es importante identificar las causas de esos resultados y trabajar en ellas. Entonces, así se enfrentan los fracasos, diciendo, bueno, qué lo causó? Tal cosa. Bueno, ok, vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué aprendí de este error? Vamos a trabajar sobre eso. Muchas gracias, Ana. La siguiente es, si me he identificado con mucho de lo visto, siento que por más que aprendo no avanzo. Sí, pues suele suceder. Igual lo que podrías hacer es, si tú sientes que no estás aprendiendo algo, que no estás, o sea, que esto no es lo tuyo, hay de dos sopas, ¿no? A lo mejor buscar otras opciones, ¿no? O sea, no decirte, no, ya, eres malísimo, ya, no vas a poder, no. Pero no sé si han escuchado, por ejemplo, esa teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Incluso Einstein decía que no puedes juzgar a un pez por su habilidad para trepar. Hay cosas para las que simplemente nunca se nos va a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy mala coordinando, ponme a bailar y soy un palo, pues, tengo una motricidad y una coordinación terrible, no puedo, ¿no? Pero ponme a hacer algo matemático y me encanta, ¿no? Y se me da. O conozco gente que es súper buena para la música, ¿no? O sea, conozco amigos que son músicos excelentes, que casi te dicen qué tono es, qué nota es, con solo escucharla y les preguntas algo de español o de historia y no lo saben, ¿no? No significa que sean malos, significa que tienen desarrolladas más, o unas habilidades más que otras y por lo tanto, pues esas son las que hay que desarrollar, ¿no? Hace poco escuché una conferencia de un psicólogo que decía que si tu hijo reprobó matemáticas y le fue muy bien en español, en vez de conseguirle un profesor de matemáticas, le consigas un profesor de español, ¿no? Que intentes, pues, como impulsar esas habilidades que sabes que tiene y no tratar de cambiar o de forzar las que no tiene. Entonces, una de pues, las recomendaciones es que busques otra cosa y si no, a lo mejor es cómo lo estás abordando. A lo mejor no es la manera en la que, la manera en la que la estás estudiando no es la que a ti te favorece o aprendes de distintas maneras, entonces es buscarle. Pero no te sientas mal si algo no sale, o sea, no a todos nos sale perfecto todo y eso es súper entendible y es correcto.
Muchas gracias, Ana, de nuevo. Tenemos otra, la que nos dice, hola Ana, qué bonita charla, te lo reconozco, se notó mucho que viene de tu corazón, mil gracias por tus consejos muy útiles para todos nosotros. Muchas gracias. Tenemos otra, me gusta mucho ayudar a las personas, he llegado a casi las mismas conclusiones que en tu plática, lo cual me parece muy padre, pero la mayoría de las personas que intento ayudar a salir del hoyo no aprovechan mi ayuda, como si les gustara estar sufriendo. ¿Alguna recomendación de tu parte? Y gracias de nuevo por tu plática. No, ahí sí creo que es un proceso personal, ¿no? Y uno puede tener las mejores intenciones con las demás personas, pero si ellos, o sea, esto es identificarlo uno mismo, es un trabajo personal e individual, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es, como comentaba hace rato, ser contención siempre, pero nunca como de, es que te estoy ayudando y no y como entrar en esa desesperación. Entonces, eh, simplemente es un proceso que cada persona tiene que vivir y no te frustres si no, si no lo están aceptando, ¿no? Entonces, deja que ellos vivan su proceso y pues poco a poco se darán cuenta. Muy bien, muchas gracias. Pues finalmente tenemos otro agradecimiento. Muy buena charla, Ana, y muy a tono el tema. Felicidades. Y sí, Ana, Muchas muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Finalizamos con esto tu charla y pues de nuevo les agradecemos a la audiencia que estuvieron compartiendo con nosotros. Y ahora vamos a darle la palabra a Estefanía, que es parte de nuestro equipo de Talent Acquisition, que les platicará un poco más acerca de nosotros. De nuevo, muchas gracias, Ana. Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Estefanía Romo del equipo de Talent Acquisition y pues bueno, yo vengo a platicarles, Alex ya les platicó un poquito de lo que es Improving, pero bueno, a grandes rasgos, pues bueno, somos una compañía que se dedica al servicio de software. Todos nuestros clientes están en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y pues bueno, tenemos oficinas en Estados Unidos, Canadá y México. En México son 2 oficinas, todas nuestras vacantes son remotas, entonces no hay tema en donde ustedes se encuentren, mientras sea dentro de la República Mexicana, pueden trabajar con nosotros, ¿no? Tenemos diferentes posiciones que podemos, o diferentes equipos con los que trabajamos muy de la mano, que bueno, apoyamos cañoncísimo el tema de aprendizaje, de estar innovando todo el tiempo. Entonces, pues bueno, esto es un poquito como de lo que trabajamos o de las posiciones a grandes rasgos que tenemos, que es de diseño de mobile, de .NET, Java, inteligencia artificial, QA, JavaScript, Cloud, entre otras, ¿no? Ya más específicamente, estas son las vacantes que tenemos de momento, que pues bueno, full stack JavaScript, con React o con Angular. Tenemos vacantes de Ruby, de QA Automation, de full stack.NET con Angular, Python developers, Java, DevOps, necesitamos varios DevOps, unos buenas DevOps, Project Manager, entre otras vacantes, ¿no? Los invito también, más adelante vamos a ver un QR en donde van a poder meterse ya todas las posiciones que tenemos y si en alguna creen que pudieran aplicar, pues los invitamos a que también pues puedan dar ahí su registro, ¿no? De la parte de perks and benefits, pues son cosas diferentes. Nosotros tenemos diferentes beneficios dentro de la compañía, pues entre ellos, y creo que de los más importantes, les voy a mencionar algunos. Tenemos seguro de gastos médicos mayores, tenemos seguro de gastos médicos menores, tenemos la parte de Career Path, es algo que nosotros empujamos cañoncísimo. A mí me gusta muchísimo dentro de Improving esta parte de que puedes levantar la mano. Si algo te interesara conocer o aprender, te da la oportunidad de levantar la mano y decir, oye, esto a mí me interesa o mi Career Path me gustaría enfocarlo para este lado. Y entonces se te apoya y se te acompaña para que puedas lograr esto, pues ahora sí que tu Career Path. Creemos definitivamente el éxito y la felicidad están súper de la mano, entonces pues nosotros te acompañamos para que pues puedas lograrlo y al final del día, pues bueno, se logre el éxito, ¿no? Tenemos también otros perks, por ejemplo, el Total Pass, que es uno muy reciente, que bueno, son beneficios
en algunos gimnasios y demás. O sea, si tú tuvieras un gimnasio al que vas, no sé, todos los días, puedes invitarlos a inscribirse o a unirse a Total Pass y pues bueno, que te den por ahí unos descuentos. 10 días de vacaciones, tenemos caja de ahorro también, entre otras prestaciones que tenemos dentro de la compañía. Tenemos un ambiente de trabajo también buenísimo. No buscamos, vaya, que estés aquí en la oficina todo el tiempo, pero tenemos actividades buenísimas, que son realmente para, pues, conocernos, interactuar, y que, bueno, esto al final también nos da la pauta para tener, buenos equipos y formar, pues, bueno, buenas alianzas, para cualquier duda, comentario, lo que sea, pues, bueno, tienes oportunidad o más la confianza de acercarte con alguien, ¿no? Y, pues, bueno. Finalmente, pues les comentaba, tenemos por aquí el QR para que puedan escanear, perdón, y de ahí puedan sacar todas las vacantes que tenemos y puedan aplicar a todas ellas. Tenemos también nuestras redes sociales, que pues bueno, en LinkedIn estamos como Improving Nearshore, nos pueden buscar por ahí. También tenemos Twitter, que es Improving MX Jobs. Tenemos Facebook, que es Improving MX Jobs. Y también tenemos Instagram, que es Improving Nearshore. Búsquenos en nuestras redes, estamos muy activos, todos mis compañeros dentro de Improving de TA y pues todos los que son de parte de desarrollo estamos súper activos también en todas las redes. Y pues bueno, esperamos nosotros estarlos viendo pronto, pronto por acá. Les agradezco muchísimo el tiempo que escucho por ahí unas voces. No sé si me están preguntando algo. Bueno, creo que ya por último, chicos, pues bueno, igual los vuelvo a invitar a que bueno, se metan a nuestras páginas, a nuestras redes y nos puedan dar follow y puedan aplicar a nuestras vacantes. Les agradezco muchísimo el tiempo, chicos, y espero estarlos viendo pronto por acá o estar viendo pronto sus resumes y que forman parte pronto del equipo de Improving.